que declaramos nuestro clamor a ti, Señor, porque tú has salvado nuestra vida. Y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos a decirlo de nuevo. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos a decirlo todos. Hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén. Señor, declaramos que tú eres Rey. Sí, Señor, queremos ir a tu presencia. Pero lógicamente, Señor, hoy es un día, Señor, donde te decimos gracias, porque tu presencia vino a nuestras vidas. Y gobernante, y que eres soberano sobre todo. A ti, Señor, que tienes tu trono sobre todos los tronos, a la mayor autoridad, Jesucristo, principio y fin. Cántale.
Cántale a Él, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. A ti, el todopoderoso, el que es y quiere ser, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dile a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Siempre podamos vivir en tu voluntad, Señor. En este tiempo de Pentecostés, dile eso al Espíritu Santo. Déjame vivir en tu voluntad. Derrámate, Señor. Oh, derrámate en cada hogar, Señor, esta noche, Espíritu Santo. Cae, Señor, como lluvia, como brisa, Señor, a los hogares. Nuevas fuerzas, Señor, y salud en los hogares, Señor. Porque te decimos a ti, gobierna nuestras vidas, y cuando lo decimos de esa manera, Señor, algo poderoso sucede, Dios. Tu presencia se derrama y dice: sí, tú eres mi hijo y quieres hacer mi voluntad. Tú eres mi hija y quieres hacer mi voluntad. Recibe de mi presencia. El Señor tiene para ti su presencia, una presencia completa, no una fracción, no una porción. Él tiene su Espíritu Santo para ti. Así que recíbelo esta noche. Pero mientras lo recibes, mientras puedes orar en otras lenguas, si Dios te ha dado ese don, mientras tú puedes adorarlo en otro idioma, o mientras tú levantas tu voz y lo adoras, el Espíritu Santo caiga sobre tu vida y tú le puedas dar esta declaración: gobierna en mí, Señor. Yo quiero que gobiernes Todo pensamiento, Señor, mi vida, toda acción, Jesús. me doy en sacrificio. Eso, Señor, que no he podido dejar, a ti. hoy lo entregamos a tus pies. Dígaselo a Jesús. Yo quiero que tú ordenes Caminar, Señor. mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero
gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Bendiciones para todos. Juntos podemos adorar a nuestro Dios, no solamente a través de los cantos, sino a través del dar. Gracias, Señor, porque hoy te devolvemos de lo que tú nos has dado. Gracias por tu provisión, por tu bendición, Señor. Gracias por estar presente en nuestra vida. Te pedimos que bendiga los diezmos y las ofrendas que hoy recogemos para engrandecer tu nombre y demostrar que tú eres el Rey de nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Ingrese a www.templobelén.org, busque el botón dar y allá encontrará todas nuestras cuentas o escanee el código QR que aparecerá en su pantalla. Gracias por enviar el soporte a contabilidad@templobelén.org o al WhatsApp 301-350-1335. Tenemos noticias. Dentro de 8 días, el sábado, vamos a tener nuestra noche con Jesús habitual. Todos los años las hemos hecho, todas las asambleas de Dios participamos, así que después de la celebración vamos a tener una mini vigilia, porque obviamente el domingo pues vamos a tener celebración, pero vamos a estar aquí entonces juntos. Acompáñenos y por favor venga, porque el Señor se va a glorificar y va a engrandecer su nombre en medio de su pueblo. Así que los esperamos a todos, que la paz y la gracia del Señor nos acompañe y recibimos la palabra del Señor. Pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Estamos tan contentos que se puedan conectar con nosotros en este espacio virtual. Muchos de ustedes se han encontrado conmigo o me he encontrado con ustedes y me han dicho, en el caso específico de alguien, pastor, ¿le puedo repasar cada uno de los mensajes? Bueno, esas personas que me han dicho eso, les felicito por su fidelidad, por lo menos por este medio. Sin embargo, yo sé que podemos reunirnos y congregarnos presencialmente. Así que esperamos con los brazos abiertos a cada uno de ustedes para que podamos mirarnos las caras y poder saludarnos, que es un gozo. No hay algo mejor que la presencialidad. A los demás, aquellos que están desde otros países, que están desde otros lugares del mundo o aquí en Colombia, lejanos a la ciudad de Medellín, muchas gracias por su fidelidad y esperamos que las palabras que compartimos en este caso siempre sean de bendición para todos ustedes. Por supuesto que eso será así mientras compartamos realmente la palabra de Dios, y es nuestro afán, nuestro deseo, nuestra preocupación permanente. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar en el día de hoy con algo muy importante, como siempre, nuestra oración misionera. Todo este mes aproximadamente, porque no es exacto con los meses nuestros de Occidente, el pueblo islámico está realizando su costumbre de ayuno que se llama el Ramadán. Costumbre interesante, porque ellos son bastante devotos a la oración. Ahora, ¿por qué motivo lo hacen? Realmente no es un motivo donde piensen en acercarse a un Dios relacional, sino pedir misericordia ante un Dios al cual muchas veces le tienen miedo. Tengo testimonios de ex musulmanes que dicen, yo oraba mucho más cuando era musulmán, ahora que soy cristiano. Pero realmente esas oraciones, muchas al día, 5 veces por lo menos, las hacía basándome en el miedo. La gran pregunta es si los cristianos oramos por miedo o por qué oramos. Vamos a tratar eso hoy un poquitico. Sin embargo, sí vale la pena orar para que en este mes de Ramadán, que a propósito está a punto de terminar,
Y el próximo fin de semana vamos a estar nosotros en oración, la iglesia, Templo Belén. Vamos a tener nuestra noche con Jesús, que también vamos a estar compartiendo el domingo un poquitico acerca del mismo tema, porque es importante que todos estemos llenos del poder de Dios. La noche con Jesús. Y les anticipo esto, vamos a estar reunidos desde las 6 de la tarde para que usted asista a la reunión común y corriente, y luego vamos a estar orando para todos aquellos que deseen acompañarnos. Será un tiempo específico, poderoso del Señor. Y precisamente el pueblo musulmán sí cree en el poder de un Dios. Pero ese poder, ¿para qué sirve y cómo es? ¿Y qué les inspira a ellos? Aprovechando que ellos creen en Dios y en un Dios, y el Dios de Abraham, que es el mismo Dios nuestro, aunque ellos ven a Dios muy diferente a nosotros, como la Biblia lo narra, ¿por qué no oramos? Para que en esta espiritualidad que está desenfocada, ellos puedan tener revelación de parte de Dios. Padre Santo, oramos como iglesia, Señor, por el pueblo musulmán. Ellos están en su acto de devoción. Sí, es un ayuno donde muchas veces comen más que en otros meses, porque simplemente respetan todo el tiempo de lo que es el ayuno, pero en las noches o en la madrugada pues se desquitan. Algunos lo hacen comiendo y comiendo lo más que pueden para aguantar el ayuno en el día. ¿Por qué lo hacen y cómo lo hacen? Y con esto, Señor, no queremos enjuiciar a otras religiones o algo como eso. No, es la realidad a lo que queremos llegar. Queremos tener conclusiones verdaderas, basadas no en imaginarios, sino en realidades. Y tú has mostrado que eres el verdadero Dios, y no depende de mi percepción, de mi concepción. Eres un Dios de amor, un Dios relacional. De hecho, es interesante porque el origen del Alá de los musulmanes es como el Dios de Abraham. Nosotros también creemos en Abraham y creemos en el Dios de Abraham. Pero ¿por qué llegaron a relacionarse de manera tan distinta y diferente? ¿Por qué te ven lejanos? Nosotros esperamos, Señor, que podamos compartir el Evangelio de tal manera que de una u otra forma ellos lleguen a la conclusión que tú eres un Dios de amor, sí, que hace juicio, claro, sí, que paga con justicia, pero que también tiene misericordia, que ofreció a Jesucristo y que quiere, por base o en base al amor maravilloso y poderoso de Jesús, llegar a cada persona para relacionarse y que recuperemos la imagen que hemos perdido. Ayúdanos como iglesia para predicar de la mejor manera en el mundo islámico, Señor, y a otras religiones, para que conozcan a ti, oh Dios, grande y poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Te pido por cada uno de nuestros hermanos, aquellos amigos que apenas nos están viendo, que se están conectando con nosotros, para que tengan experiencia real y maravillosa contigo. No se trata de una religión, tú vas mucho más allá de lo que las religiones pueden ofrecer. Las religiones tocan nuestra piedad y nos dan una sensación de seguridad religiosa, pero realmente no son efectivas más allá de eso, una simple costumbre que muchas veces es cultural. Nacemos en un lugar donde nos tocó esa religión y seguimos por el mismo lado. Pero hoy hablamos acerca de un encuentro maravilloso contigo, Dios. Contigo, Dios. Contigo, que eres el mejor, el mayor, el soberano, el omnipotente, el creador, Señor. Glorifícate, Señor. A ti nos debemos y nos inclinamos, Señor, en Cristo Jesús. Ahora gracias por la palabra que vamos a compartir. Que sea para tu honra y gloria y para bendición de muchos. Amén. Vamos a ir y vamos a interrumpir los miércoles el pasaje o la carta, primera a los Corintios, para entrar en un mundo interesante, el mundo de la oración, y cómo podemos ser mejores en ese acto de comunicarnos con Dios. Hay tanto que hablar de la oración y tanto que te va a ser útil, así que puedes invitar y compartir el link o la página de Facebook o YouTube, el canal, para que las personas que tú conoces que necesiten relacionarse con Dios, pues puedan aprender algo muy importante acerca de la comunicación con Dios. ¿Cómo podemos escuchar su voz? ¿Cómo podemos crecer y madurar? Así que los miércoles estaremos compartiendo esto, pero vamos a empezar muy especialmente en el día de hoy con un texto hermosísimo. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 14. Hechos 2, capítulo 2, versículos 1 al 14. Dice así las Sagradas Escrituras.
El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene. Visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Padre, es tu palabra, y con suma urgencia la recibimos, la creemos, la guardamos y la vivimos. Gracias, Dios, por el entendimiento que nos das, y ayúdanos a tener un compromiso fuerte y grande contigo, obedeciendo tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje es un pasaje, diríamos, tradicional entre nosotros los creyentes. Y de esto vamos a seguir hablando porque hay muchos énfasis importantes y hay bastante tema que yo sé, aunque lo hayamos leído muchas veces y sea muy famoso este pasaje entre nosotros, hay detalles que poco a poco se empiezan a revelar en nuestra experiencia cristiana. Cuando digo revelar, no me refiero a que sea algo nuevo de lo que Dios quiere comunicar. Dios lo que comunicó ya está en la palabra está total, ya está completa. Ahora, cuando hablamos de una revelación, es una revelación hacia nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestro espacio y tiempo, madurez y crecimiento cristiano. Porque hay cosas que yo he leído en la Escritura, llevo años en la vida cristiana, soy pastor, estudié teología, pero hay cosas que voy entendiendo con el paso del tiempo, porque Dios en su soberanía me pone en ciertas circunstancias donde cuando estudio el mismo pasaje que antes había leído, ahora veo un ángulo, veo algo distinto. El Espíritu Santo me ayuda a entender lo que la Escritura dice. Eso no quiere decir que yo soy el primero y el único al que Dios me revela, porque muchos llevan la palabra de Dios a decir cosas que no dicen y hablan de revelaciones que surgen más de una pesadilla, de una comida que les indigestó, que realmente de una revelación de Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios y está completa. Y al ejercicio de que hablamos los creyentes, muchos, acerca de Dios me reveló esto, no se refiere para nada a algo único y personal con nosotros. No, sencillamente a que todos tenemos la experiencia de poco a poco ir entendiendo lo que la Escritura dice. Por ejemplo, aquí aparece muy interesante algunas palabras que se repiten, por lo menos en la versión que hoy estamos leyendo, la Nueva Traducción Viviente. Y que aparecen otras también, porque la palabra en griego está allí. Dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y eso es importante. ¿Por qué en un mismo lugar? ¿A qué responde esta necesidad? Y cuando empezamos a mirar lo que la palabra del Señor nos dice, vamos a encontrar razones poderosas. Nos remitimos a Hechos capítulo 1 versículos 4 al 6. Dice así la Escritura: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó
no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús les había dicho, estén juntos, reúnanse, compartan como esos discípulos que yo tengo que dejar porque voy al Padre, pero esperen allí, quédense juntos, reunidos. Hay momentos muy importantes donde tenemos que estar reunidos. Hoy al ser humano, por causa del individualismo, y el individualismo es algo tan largo y tan ancho que no podemos explicarlo hoy, pero tiene que ver con el egoísmo. La sociedad de hoy sí que está enfatizando el egoísmo. Cada cual, por ejemplo, lo hablo mucho, hoy todos nosotros apelamos a los derechos humanos que realmente existen y la Biblia habla de derechos para toda la humanidad. Pero los mencionamos no pensando en los demás, en los derechos humanos plural, sino en los derechos míos. Y eso responde más al egoísmo. Donde yo me veo vulnerado en un juicio muy subjetivo de lo que a mí me parece debe ser. Pero se me olvida que yo vivo con otros. Por eso es tan importante el reunirse juntos. Fue lo que el Señor ordenó. El asunto es este, que a todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y luego más adelante cuando tienen la experiencia, de lo cual no voy a hablar en ese momento, dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando leo esa frase, recuerdo mis épocas de estudiante, donde llegábamos a una clase y el profesor llamaba lista, presente, presente, presente. Y el que no está presente, en términos normales de educación, se pierde la clase. Y cuando uno pierde una clase, pierde mucho. Yo sé que cuando éramos estudiantes, es que, ay, tengo pereza de ir a esta clase, no me gusta este profesor. ¿Cuántas excusas teníamos? Y entonces decimos, me volé de clase, creyendo que eludí a algo cansón, aburridor y que no me servía, pero tal vez estaba perdiendo grandes cosas. Y si eso es, en este ejemplo tan humano, tan cotidiano, lo que perdemos es parte de un fragmento muy pequeño de la vida, porque es una clase y tal vez en esa clase se habló mucha cháchara o el conocimiento que se aprendió, pues yo lo puedo aprender en otro momento, pero de todas maneras, cuán grande o importante sea, es algo limitado, que si lo pierdo o no lo pierdo, lo puedo recuperar. Sin embargo, es una pérdida indiscutiblemente. El punto es, aquí no estamos hablando de una clase cualquiera, aquí no estamos hablando de simplemente una experiencia. Aquí estamos hablando de algo que Dios quiere entregar a toda su iglesia. Es otro concepto que aparece acá. Eran varios. Dios no se refiere ahora a mi Pedro, mi Juan, no, mi Santiago. No. Empieza a hablar ustedes, plural, cuerpo. Debemos estar juntos. Todos los creyentes reunidos en un mismo lugar. Por eso es importante para nosotros los que creemos en la Biblia, renunciar a esa mala creencia de muchos creyentes hoy donde creen, pero creen solos y aislados, no están conectados a la vida, a los pámpanos, no están conectados al cuerpo de Cristo y tienen la excusa, es que yo busco a mi manera, yo tengo una concepción de Dios muy clara, yo estudio la Biblia, Dios me respalda, bueno, pero no se conectan ni son capaces de contenerse en medio de un grupo específico. Algunos dicen, con mucha razón, que la Biblia es universal, que la iglesia es universal, que la Biblia es universal, que es para todos, que cualquiera la puede estudiar y que en cualquier lugar donde usted y yo estemos, pues somos la iglesia del Señor. Eso es verdad. Pero Jesús ordenó, estén juntos. Reúnanse, esperen allí. Necesitamos recuperar la idea de que somos el pueblo de Dios, con unas características específicas que nos identifican, que estamos aglutinados, congregados, reunidos en las iglesias locales. Tú asistes a una iglesia local, estás en otro país, asiste a tu iglesia, ama a tus pastores, ama a tus hermanos con todos los defectos, ámalos, porque a ti te aman con todos tus defectos. Que hay encontronazos, que hay peleas, que hay posiciones y posturas en cuanto a muchas cosas, sí, pero Dios nos quiere que estemos juntos, porque escúcheme bien, las bendiciones de Dios, a veces nosotros pensamos por nuestro egoísmo recalcitrante que las bendiciones de Dios son para mí.
Y en cierta manera sí. Por ese para mí, y lo digo con ironía, ese es lo que yo quiero, lo que yo deseo, porque yo soy único. Casi que quiero ser el consentido de Dios. Y encontramos que en el Nuevo Testamento se empieza a hablar en un sentido plural, que nosotros tenemos las bendiciones de Dios porque somos el cuerpo de Cristo. No estoy negando la individualidad porque somos miembros y cada miembro es diferente, particular. Dios nos va, cuando estemos con Él, una piedrecita con un nombre que solo Él y nosotros conoceremos. Pero igualmente siempre está refiriéndose a mi iglesia, a mi cuerpo, a mi pueblo. Ustedes, plural. Y por eso la enseñanza de la vid y los pámpanos, el que no está conectado, dijo Jesús, entonces está por ahí regado, se seca y se muere. Tarde o temprano, mi querido hermano que me estás viendo en este momento, si tú eres de los que piensa individualistamente, egoístamente, y tienes tu propia idea y quieres hacer tu propio pensum de la vida cristiana, y tú escoges quién es tu pastor, pues de alguna manera todos escogen quién es su pastor porque asisten a algún lugar, pero Dios te ha permitido tener personas, pero algunos son selectivos, me gusta más este, y cuando andan detrás de tanta gente que pueden ser muy buenos, el problema no es de los demás, no hay iglesia perfecta, no hay pastores perfectos, pero tú debes tener sentido de pertenecer a una iglesia y eso te va a costar porque es allí, cuando te cuesta, que Dios está puliendo tu carácter. La gran pregunta que yo siempre me he hecho con este pasaje es que el Señor, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, se le apareció después de resucitado a más de 500. Y hay algunas cifras más donde aparecen muchos otros. Pero pensemos en los 500. Cuando inicia el capítulo 1 de Hechos, dice literalmente, y había 120 reunidos. Y yo siempre que leo ese pasaje, siempre me pregunto, ¿dónde estaban los 380? Y fíjese que no es una minoría, es una mayoría. ¿Dónde estaban? Pues no estaban reunidos en un mismo lugar. Y cuando el Espíritu Santo descendió con poder, no estaban presentes. Dios tiene planes con las iglesias, Dios tiene planes con la familia. Dios tiene planes tan hermosos con grupos que Él ha levantado en su soberanía. Y muchos abandonan el barco y cuando Dios quiere entregar algo, cuando Dios quiere lograr algo con ese grupo, muchos no están presentes y se lo pierden. Porque andan buscando su bendición de manera aislada y aparte. ¿Por qué? Porque tienen un prejuicio y pertenecen a los 380 que no estaban allí. Interesante, pero notemos que en ese acto de estar todos reunidos, y cuando dice la palabra del Señor que de repente a los que estaban en el mismo lugar y que estaban presentes, de repente, ¿cómo así de repente? Bueno, ese de repente implica una sorpresa, pero una sorpresa para nosotros. Inclusive cuando le pedimos algo a Dios con mucha fe, y normalmente cuando pedimos con mucha insistencia y que nos doblegamos y hasta hacemos un ayuno, pasamos mucho tiempo en oración, es curioso, realmente lo hacemos mucho tiempo. Y me pregunto, ¿porque confiamos mucho en Dios o porque necesitamos un milagro tan grande que pensamos, no, tengo que orar mucho porque esto está muy difícil? Entonces no sé si es confianza o desconfianza, pero igual lo estamos pidiendo. ¿Y por qué pedimos? Porque nos enseñaron que Dios responde. Entonces, cuando oramos, y recuerde que estamos hablando de la oración, cuando oramos, entonces oramos porque creemos que Dios puede responder y oramos mucho porque el problema es muy difícil. En fin, Dios nos contesta. Y cuando nos contesta, corremos a decirle a todo el mundo, a nuestros amigos, no me vas a creer lo que Dios ha hecho. Y un amigo sensato me podría preguntar, bueno, ¿y es que usted le había pedido algo a Dios? Sí, y vea, por mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque yo le creía a Dios. Bueno, entonces, ¿por qué te sorprendes? Yo le pregunto, mi querido hermano, aún nosotros los humanos, cuando papá y mamá, sí, los que nos criaron, nos levantaron, buenas personas que nos han amado, nos dicen, hijo, yo te amo. ¡Oh! ¡Oh! Mi papá me ama. ¡Oh! Mi mamá me ama. Pues no se supone que es mi papá y mi mamá. O sea, lo normal es que me amen. Me sorprendería yo si me dijeran, hijo, ¿sabes qué? Me preocupa algo, ya no te quiero nada. Ahora, ningún padre sensato y normal en la naturaleza humana que Dios nos dio también va a dejar de amar porque sí a sus hijos. A veces inclusive tiene rabia con sus hijos por lo que hicieron, pero no los deja de amar. Si alguien no ama a los hijos es porque tiene un problema muy grande.
mucho más nuestro Padre Celestial. Así que ¿por qué nos sorprendemos? Entonces, de repente, ese de repente, cuando no lo esperamos, para nosotros es normal, no lo esperamos porque no conocemos muy bien exactamente los planes de Dios. Ahí necesitamos crecer en revelación. Pero fíjese lo interesante, que para Dios no es una sorpresa. Para Dios no es un de repente. Nos dice la Escritura que Dios a su tiempo, para muchas cosas que pasan en la Escritura, Dios utiliza ese término, a su tiempo. Y Dios en el tiempo de tal, el tiempo muy importante, el cronos. En su tiempo Dios hace las cosas, nunca llega tarde. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. Escúchame, Dios tiene un plan contigo. Y muchas de las cosas que van a pasar en tu vida, que están pasando, no están por fuera del plan de Dios. Tú no las esperabas, te parece difícil, te sorprenden, de repente para ti. Pero para Dios no es un de repente. Para Dios es un plan meticulosamente diseñado porque te ama, nos aprecia. Por eso confía en el Señor. No dudes, camina firme y fuerte, porque Dios quiere estar contigo. Es el plan de Dios. Ahora, en ese plan soberano, por su gracia, por su misericordia, por amor, por bendición, porque a Él le place, no es por tu merecimiento ni el mío, en absoluto, es por gracia. Sin embargo, aunque es un regalo y es por gracia, Dios, en la facultad de ahora ser hijos de Dios por Jesucristo, nos ha dejado unos deberes y responsabilidades que no tienen nada que ver para merecimientos, ni para que Dios diga, cómo es de bueno porque este no merece tanto. No, Dios no ve las cosas así. Obviamente, Dios nos dio su gracia, nos dio su amor, nos dio su bondad, nos dio su misericordia, y nada de lo que yo haga me podrá hacer más merecedor, porque yo no lo merecía. Ninguno de nosotros merecíamos nada de lo que podemos tener de parte de Dios. Es por gracia y por misericordia. Pero cuando empezamos a recuperar la imagen de Dios en nosotros, pues debemos de volver a ese estado de perfección en Dios, donde poco a poco empezamos a hacer las cosas bien hechas porque somos salvos. No hacemos obras para salvarnos, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Donde nosotros lográramos el favor de Dios por lo que hiciéramos, pues haríamos grandes cosas, pero inmediatamente pecaríamos por orgullo y por creer y jactarnos de que mira lo que yo hice. No, nadie se debe jactar en lo que Jesucristo ha hecho. Pero, como dicen por ahí, hijo de tigre, ya sé que usted está completando, no sale normalmente de fondo entero. Otros dicen, sale pintado. ¿Por qué? Porque nos debemos de parecer a Dios. Es el resultado de la obra que Dios hace en nosotros. Entonces, en la medida que somos como Él, nos relacionamos y empezamos a notar cosas, a captar cosas, a entender cosas, a caminar en obediencia porque la instrucción nos llega clara. ¿Qué implica eso en esta historia? ¿Qué implica estar presentes, por ejemplo? Primero, que Jesús le había dicho esto a sus discípulos. Eres tú, soy yo, discípulo del Señor, discípulo, disciplina, seguir a Jesús, obedecer, negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Segundo, cuando Él habla, atiendo. No nos digamos mentiras, muchos de nosotros, hoy las reuniones por Zoom, estamos en una clase por Zoom, una reunión por Zoom, y si yo tengo algo pendiente, pues yo ahí puedo en el mismo computador o en un celular ir con disimulo mirando otras cosas. Estoy allí, pero no estoy presente, porque no soy consciente de lo que estoy en la reunión. Muchas veces en la vida cristiana sucede lo mismo. Creemos en Dios, tenemos la Biblia, asistimos a la iglesia, pero en nuestra vida no estamos presentes. ¿A qué me refiero yo? No atendemos consciente e intencionalmente la dirección y la voz de Dios. Y por eso es que nos convertimos en simplemente religiosos, donde rezamos, hablamos, y cuando digo rezamos no me refiero a otras religiones como el catolicismo, no, me refiero a nosotros los cristianos que a veces decimos gloria, gloria, aleluya, aleluya, sí Señor, bendito, 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 y empezamos con una perorata de oración donde repetimos y repetimos,
y estamos rezando, no somos conscientes de lo que decimos. Y menos, si esto es cuando hablamos, que no dejamos hablar a Dios, menos atendemos a la voz de Dios. A veces las necesidades son tantas y tan grandes que nosotros todo el tiempo estamos llegando ante Dios a decirle cosas y no paramos para atender su voz. Es tiempo de atender. Y cuando atendemos podemos escuchar cosas como estas. Reúnete con tu iglesia, habla con tu pastor. No tomes decisiones sin contar con la gente que te ha amado. Habla con ellos. Habla con tu familia, habla con tu esposo, habla con tus hijos. Pero ¿cuántas veces tomamos decisiones individuales y nos da miedo comentarlas a los demás porque vamos a encontrar una resistencia? Y tal vez esa resistencia sea el favor y la dirección de Dios, pero como yo ya no quiero, entonces me aíslo. Entonces estoy perdiendo la oportunidad de atender a la clara dirección y oportunidad que Dios tiene para mi vida. Obedecer. Porque cuando yo atiendo, entiendo. Me salió en verso. Cuando yo atiendo, entiendo. Pero luego de que entiendo, me resta algo: obedecer. Los 500 escucharon, pero 380 no obedecieron. Tal vez atendieron y eran conscientes de la instrucción de Jesús, pero no obedecieron. Ahora, estando allí, ¿por qué obedecieron? Algunos obedecemos por miedo. Nos tocó. Me siento obligado. A veces a los cristianos yo les digo, bueno, ¿cómo vas con esto, pastor? ¿Cómo así que me está preguntando por mi deber? ¿Es que acaso es por obligación? Y yo le dije, ¿es que tú lo ves como una obligación? Cuando yo le pregunto a un cristiano, ¿estás leyendo la Biblia? Pastor, eso es lo que no me gusta. ¿Por qué me tienen que obligar a leer la Biblia? Es que tú lo ves como una obligación. Muy interesante. ¿Por qué me tienen que obligar ahora? ¿Por qué me tienen que obligar a ir a la iglesia? Dicen los jóvenes a sus padres. Es que tú te sientes obligado. Necesitamos estar presentes y estar juntos. Porque Dios nos ama, porque somos su pueblo, porque también lo queremos amar. No podemos salir a decir que me siento obligado. Entonces la obediencia es importante, pero esa obediencia responde a que yo creo, tengo convicción de quién es mi Señor, que Él me salva, Él me rescata, Él es mi Dios, a Él le debo todo lo que soy. Jóvenes, le hablo a los jóvenes. No vengas ahora a decirme, yo quiero ir a las cosas de Dios y a la iglesia, yo lo quiero hacer cuando lo sienta. Mire, muchas veces yo no quería en mi naturaleza humana porque estaba cansado, porque simplemente quería hacer otra cosa. Pero yo sabía que yo creo en Dios, Él es mi Dios, Él me ama, yo quiero estar presente. Y asistí a reuniones donde Dios me habló. Déjame contarte esto. Esta semana alguien me dijo, pastor, después de la enseñanza el fin de semana, en la reunión presencial, y me dice, pastor, le voy a contar algo. ¿Cómo le parece que yo no iba a venir? No iba a venir porque la ocupación, la cosa aquí, amo mi iglesia, quería escuchar la palabra, pero estaba en otras cosas y no iba a venir. Pastor, gloria a Dios porque vino. Porque el Señor habló, esa palabra era exactamente para mí y me la iba a perder. Ahora, esa hermana no tenía ni idea que yo iba a predicar esto este fin de semana. Ni tampoco lo estoy predicando porque a ella le pasó eso. En ninguna manera. Es la provisión de Dios porque estamos hablando de la oración, aprovechando que en este fin de semana vamos a estar reunidos orando, aprovechando que hemos venido orando todos estos días la obra misionera y especialmente por los musulmanes que están en Ramadán. Por eso hablamos tanto de la oración. ¿Qué quiere decir? Esta hermana, en medio de todo, porque cree, dijo, yo tengo que asistir. Y ¿sabe qué? Como estaba presente, ¡prum!, le tocó la bendición que ella necesitaba. Y hay otra cosa linda acá. En la medida que conozcamos a nuestro Dios, pues ya no vamos a estarnos asombrando tanto como estos partos medos elamitas y de Mesopotamia, toda esta gente. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer a Dios. Entonces, cuando Dios hace lo que va a hacer, pues yo ya lo entiendo y digo, oh Señor, no podía esperar menos de ti. ¿Saben por qué? Porque los discípulos que atendieron, los discípulos que obedecieron, los discípulos que creyeron, eran aquellos que esperaban, porque Jesús les dijo, esperen. ¿Qué esperas tú de tu Dios, de nuestro Dios? ¿O no esperas nada?
¿O solo esperas a que lleguen los problemas para pensar en Dios? No, no pienses en los problemas. Cada día vendrá otro más. Cada día trae su propio afán, dice Mateo. Mateo capítulo 6. Cada día trae su propio afán. Por problemas no te preocupes, problemas habrá más. ¿Qué esperas tú del Señor? ¿Por qué no obedecemos a Jesús y esperamos en Él? Y obedecemos. ¿Cuánta expectativa? Dice la Escritura, voy concluyendo. Y esto es para los que no son creyentes. Ahora, aquí, tal vez tu amigo o amiga estás escuchando por primera vez y no crees mucho. Pero cuando te encuentras con Jesús y cuando le preguntas a tus amigos que te han hablado de Jesús, cuéntame lo que Dios ha hecho contigo, empiezas a notar milagros, tú vas a decir, ¿cómo así? Algunos dicen, uy, ¿cómo así? Dice la Biblia aquí, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. ¿Acerca de qué? Están hablando en otros idiomas, hablan mi idioma materno. Es increíble lo que esta gente está haciendo. Sorprendidos. ¿Por qué estaban asombrados? Es cuestión de expectativa. Ahora, estaban aterrados porque ellos no se esperaban esto. O sea, no había una expectativa. Aunque muchos de los judíos sí esperaban que los romanos se acabaran y que llegara el gran Mesías. Pero esas expectativas se basaban en otras cosas diferentes a lo que debe ser para ti y para mí como creyentes. Ellos tenían unas expectativas acerca de Jesús y acerca de otras cosas más basados en sus prejuicios, en sus miedos, en sus deseos. ¿Cuántas veces nosotros, aún en la iglesia como creyentes, y ya no hablemos de los demás ni de los judíos, ni no, hablemos de nosotros, tenemos prejuicios? Algunos hermanos me han dicho, pastor, es que, mire, uno me decía, yo pequé y yo fallé. Y seguía viniendo a la iglesia y yo, uy, te felicito, pero empecé a ver a los hermanos y me caían mal. Y ya tenía un prejuicio, es que todos son hipócritas, hasta a veces me da rabia con usted o cosas así. ¿Por qué un prejuicio? Hay gente que, por ejemplo, lo conoce a uno. Y yo recuerdo en una ocasión, estaba en una cancha de fútbol llevando a mi sobrino, y allá me encontré con unos hermanos y hablamos un buen rato viendo el partido porque ellos estaban llevando a un familiar. Cuando al rato me dicen, pastor, queremos decirle algo. Y yo, ¿qué pasó? Ya había pasado como una hora y me dicen, pastor, usted es tan diferente. Y yo, ¿diferente? ¿Cómo así? Ahora, estos hermanos no me conocían a mí muy bien, la verdad. Dice, ¿por qué? Porque es que usted no es como alguien nos dijo. ¿Y cómo les dijo? Pastor, tranquilo, no se preocupe, pero es que es totalmente opuesto a lo que me dijeron. Entonces, hay gente, y por eso no es bueno cuando alguien te está hablando mal de alguien, por favor, quita tu oído. Porque cuando te encuentres con ese alguien, tú ya tienes un prejuicio. Y muchas veces nosotros, por prejuicios religiosos, y hablo a los amigos y amigas que nunca han escuchado al Señor, realmente si tú tienes dudas, si tú no crees en el cristianismo, dudas de la iglesia cristiana, dudas de los pastores, ¿por qué? ¿Qué te han hecho los cristianos? ¿Qué te ha hecho Dios? Es que las religiones, esas son las religiones. De hecho, Jesús tuvo problema con las religiones y los religiosos. No, que es que hay mucha gente hipócrita. Pues gente hipócrita hay en todas partes. ¿Por qué no te acercas y conoces a Dios? ¿Por qué no te acercas a nosotros? Conócenos y saca tu propio juicio, pero no basado en el prejuicio, sino en un juicio, un postjuicio, por decirlo así. No a priori, sino a posteriori, después, para que tú por lo menos, y está bien, tal vez no sigas criticando igual, pero por favor, es tan simpático que hay cristianos que me dicen, pastor, yo quiero hablar con usted, pero es que usted es muy ocupado. ¿Ha pedido una cita? No. ¿Y cómo sabe que entonces no tengo tiempo para atenderlo? Interesante. También tenemos deseos, también tenemos anhelos, pero a veces pedimos o esperamos cosas o no esperamos de acuerdo a nuestras falencias. Y entonces, porque yo necesito algo, si no me dan lo que yo quiero, que yo necesito y que me urge, entonces yo ya desconfío y ya no quiero. A veces simplemente son las necesidades las que nos generan las expectativas. Expectativas de prejuicio, expectativas de miedo, expectativas de deseos, de anhelos, de falencias, expectativas en cuanto a nuestras necesidades. Pero yo quiero concluir
con la mejor y más grande expectativa. Los que estaban presentes y que estaban juntos, reunidos con el Maestro, todos ellos estaban allí porque lo habían conocido, porque sabían quién era Jesús, porque en medio de sus dudas, sus dificultades y lo que habían trajinado con Jesús, aprendieron a conocer al Maestro, tenían una relación con el amado. Mis queridos hermanos, si nosotros tenemos una relación con el amado, estaremos juntos orando. Si tenemos una relación con el amado, estaremos presentes cuando Él quiera manifestar su gloria. Y Él lo hace de cuando en cuando. Ahora, Dios siempre está haciendo cosas por nosotros y su gloria está presente. No puedo decir que Dios solamente actúa en momentos específicos, pero sí hay momentos específicos para cosas específicas, para propósitos específicos, como aparece evidentemente en muchas partes de la Biblia, donde tú y yo nos podemos perder de las bendiciones de Dios como iglesia porque no estamos juntos, no estamos presentes y no tenemos la expectativa que se basa no en prejuicio, no en miedo, no en deseos, no en anhelos, no en falencias, no en necesidades, sino que simplemente conocemos al amado y de Él podemos esperar lo mejor. Por eso me reúno con mi iglesia, por eso estoy con la iglesia, por eso hacemos proyectos juntos y por eso nuestras oraciones, vamos entendiendo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si no tenemos un plan conjunto, si no estamos juntos, si no estamos presentes cuando Dios quiere hacer cosas con nosotros? Oremos y pidámosle al Señor y enseñémosle esto a nuestra familia. Hágalo en su casa, hágalo en su iglesia, sea fiel en el nombre de Cristo Jesús, porque si no, solamente encontrarás de Dios sorpresas, pero no una relación. Y los no creyentes también se sorprendían. O pertenecerás a esos 380 que no estaban reunidos cuando Dios quería hacer lo que quería hacer. Padre Santo, es tu palabra y la hemos recibido. Ayúdanos a crecer en bendición juntos como iglesia. Tenemos carácter, tenemos ideas, pero esas ideas, aunque sean contrarias a mis hermanos, muchas veces en medio de algo que tú quieres que hagamos juntos, pues esas ideas nos ayudarán a tener varias perspectivas para lograr el objetivo que tú tienes. Pero aquí no se trata, Señor, por lo menos hasta ahora, de lo que hacemos nosotros, sino de lo que tú deseas y lo que tú quieres. Pero de cómo respondemos. Sí, Señor, te pedimos que nos ayudes para realmente comportarnos como discípulos, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte. Segundo, atender a tu voz. Lo que dice tu palabra es como dice tu palabra. ¿Cómo debe ser la iglesia? Como dice tu palabra. No es según mi prejuicio, ni según mi rabia que a veces adquiero contra otros, o mis posiciones y pasiones personales, Señor. Por eso, ayúdame a atender a tu voz. Ayúdame a obedecer, a creer y, como siempre, esperar lo mejor de lo mejor, que es lo que tú tienes y quieres para todos nosotros. En Cristo Jesús lo hemos pedido y te damos las gracias, oh Dios. Amén. Comparta con sus hijos, comparta esto en casa, aprópiese de lo que la Biblia dice y entonces veremos cosas que esperamos disfrutaremos nosotros. Los discípulos disfrutaron del poder del Espíritu Santo, hablaremos luego de eso, pero los que se sorprendieron por la obra de Dios en los discípulos fueron aquellos que no entendían y no comprendían. Con razón, tú y yo ya tenemos al Maestro y esperamos de Él porque le conocemos. Bendiciones para todos. Dios les bendiga siempre en su casa, familia y trabajo.